Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a sumergirnos en algunos de los hilos más inquietantes de 4chan. Hay varias historias que se vuelven más perturbadoras cuanto más detalles aparecen. No se las pierdan. Vamos a empezar. Llegué a Welch un martes de septiembre con el coche cargado de cámaras y un contrato de 3 semanas para hacer un documental sobre pueblos mineros del sur de Virginia Occidental. Era mi tercer proyecto de este tipo, así que ya sabía cómo funciona la cosa. 2 días para que la gente se acostumbre a verte y después empiezan a hablar solos. Y hablaron, vaya si hablaron. El primer día grabé a un viejo minero llamado Curtis en el porche de su casa. Me contó cosas de los años 80, del sindicato, de cuando cerraron la mina grande. Me ofreció café 3 veces. Su mujer salió con galletas. Todo normal, todo cálido, esa hospitalidad de pueblo pequeño que hace que se te olvide que estás trabajando. El segundo día fue igual. Grabé en el diner de la calle McDowell. Hablé con la dueña, una señora que se llamaba Ruth, y que se acordaba del nombre de todos los que entraban. Grabé al pastor de la iglesia bautista. Grabé a 2 hermanos que tenían un taller mecánico en las afueras del pueblo. Fue esa tarde, saliendo del taller, cuando los vi por primera vez. Eran 4. Estaban de pie al otro lado de la calle, delante de una casa con la pintura descascarada. No hacían nada. Ni fumaban, ni hablaban entre ellos. Solo miraban hacia donde yo estaba guardando el equipo. Pensé que era curiosidad. En pueblos pequeños, siempre pasa. Alguien de fuera con una cámara llama la atención. Les saludé con la mano. Ninguno respondió. Me metí en el coche y me fui. Al día siguiente estaba grabando planos generales en el mirador que hay sobre el río Tug. Hace falta caminar un poco desde la carretera. Cuando terminé y volví al coche, había 6 personas al final del sendero. 3 de las 4 del día anterior estaban entre ellas. Los reconocí por la ropa. Un hombre con un chaleco naranja de casa, una mujer bajita con una trenza gris, un chico joven con una gorra sin marca. Pasé por delante de ellos. Me hice a un lado del sendero para no chocar. Nadie se movió. Nadie dijo nada. La mujer de la trenza me miró a los ojos y siguió mirándome cuando pasé. Sentí la mirada en la nuca hasta el coche. Esa noche, en el motel, revisé el material. En 2 tomas del mirador aparecían al fondo, entre los árboles. No sé cuánto tiempo llevaban ahí antes de que yo los viera. El jueves cambié de zona. Me fui a grabar a un pueblo pequeño a 20 minutos, un sitio llamado Kimball. Quería captar la carretera, las casas abandonadas, esas cosas. Aparqué al lado de una antigua tienda cerrada. Saqué la cámara. A los 10 minutos, un pick-up pasó despacio por la carretera. Dentro iban 3. El hombre del chaleco naranja iba de copiloto. Me dije que era casualidad. Kimball está cerca. La gente de un pueblo va a otro todo el tiempo. Pero cuando volví al coche, había una furgoneta blanca aparcada detrás del mío y dentro había otras 2 personas. No se bajaron, no arrancaron. Me quedé parada un segundo, con la llave en la mano, y después me metí en el coche y me fui. La furgoneta no me siguió. No hacía falta. El viernes eran 8, el sábado más. Ya no llevaba la cuenta con precisión. Los reconocía por prendas concretas. El chaleco naranja, la trenza gris, una chaqueta vaquera con un parche descosido en el hombro, un hombre gordo con barba blanca, una chica joven con botas de trabajo demasiado grandes para ella. No hacían nada. Esa era la parte que no me dejaba dormir. Si me hubieran gritado algo, si me hubieran pinchado una rueda, si me hubieran dicho lárgate, yo habría entendido. Habría llamado al sheriff, habría hecho un parte, habría tenido algo concreto. Pero solo estaban. Aparecían al final de una calle cuando yo empezaba a grabar en el otro extremo. Estaban dentro de un coche parado en el arcén cuando yo salía del bosque. Estaban delante de la gasolinera cuando yo entraba a comprar agua. Nunca me dirigían la palabra. Nunca me tocaban. Nunca cruzaban la calle hacia mí. Se lo comenté a Ruth, la del diner. Se lo dije en broma, como quien no quiere darle importancia. Le pregunté si conocía a un hombre alto, con chaleco naranja. Ruth estaba secando una taza. Paró un segundo. Después siguió secándola y me dijo que había mucha gente en el pueblo con chaleco de caza en esta época del año.
No me miró a los ojos cuando lo dijo. Me sirvió el café gratis. Yo entendí que no debía preguntar más. El domingo por la mañana me desperté a las 5:30. Tenía que grabar unos planos del amanecer sobre las montañas y la carretera está a 1 hora del motel. Salí de la habitación con la mochila al hombro, todavía medio dormida, buscando las llaves en el bolsillo. Estaban todos en el aparcamiento, no exagero. Los conté después, en las grabaciones. 25, puede que 26. Hay uno al fondo que no se ve bien. Estaban de pie alrededor de mi coche, no pegados a él, a 2 o 3 metros, formando una especie de arco. El chaleco naranja, la trenza gris, la chaqueta vaquera, el gordo de la barba blanca. Los reconocía a casi todos ya. Ninguno me miraba a mí. Miraban al coche, miraban las ventanillas, el capó, la matrícula, como si estuvieran memorizándolo. Me quedé en la puerta de la habitación con la llave en la mano. No sé cuánto tiempo pasó. Puede que 30 segundos, puede que 2 minutos. Después, la mujer de la trenza gris giró la cabeza y me miró. Solo ella. Los demás seguían mirando el coche. Ella me sostuvo la mirada 2 segundos y volvió a girarse hacia el coche. Fue eso lo que me hizo entender. No que fueran a hacerme algo. Fue lo contrario. Que llevaban una semana entera asegurándose de que yo supiera que ellos podían. Me metí otra vez en la habitación. Cerré con pestillo. Llamé a la recepción y pedí que alguien viniera hasta el coche conmigo. Vino el chico de la limpieza, un chaval de unos 20 años. Cuando bajamos, no había nadie en el aparcamiento, ni una sola persona. El chico miró el suelo, miró el coche, miró hacia la carretera. Después me dijo, muy bajito, sin girarse hacia mí: señora, si yo fuera usted, hoy terminaba lo que tenga que terminar. Cargué el equipo en 20 minutos, pagué la habitación, salí de Welch a las 9 de la mañana, un día antes de lo previsto. No paré hasta Charleston. El documental lo terminé en Pittsburgh, en el estudio de una amiga. Corté todo lo que pudiera identificar direcciones, calles con nombre visible, matrículas, cualquier cosa que dijera dónde vivía quién. No sé exactamente para quién estaba teniendo esa precaución. Lo hice y ya está. En el montaje encontré lo otro. Estaban en todo, no solo en las tomas del mirador. Estaban al fondo de la entrevista con Curtis, 2 siluetas al otro lado de la valla del jardín trasero. Estaban reflejados en la ventana del diner mientras Ruth me hablaba. Estaban entre los árboles detrás del taller mecánico. Uno de ellos se veía en el espejo retrovisor de un coche aparcado, en una toma en la que yo juraría que no había nadie en la calle. Y en todas las tomas donde se les veía la cara, todos, sin excepción, estaban mirando directamente al objetivo de la cámara. Le enseñé el material a un periodista de un semanario local, un tipo mayor que llevaba 30 años cubriendo la zona. Vio los clips en silencio. Cuando terminó, se echó hacia atrás en la silla y se frotó los ojos. Le pregunté quiénes eran, si eran una familia, una secta, algo, si habían hecho esto antes con otros. Me contestó con la misma tranquilidad con la que hablaría del tiempo. Hacen eso con cualquier forastero que se queda más de 3 días. No te van a tocar, solo se aseguran de que sepas que ellos te están mirando. Le pregunté por qué. Se encogió de hombros, cogió su café, dijo que llevaba años intentando entender esa parte y que no había llegado a ninguna conclusión útil. Me sugirió no volver. No he vuelto. Lo raro es esto. El documental salió. Se emitió en un canal pequeño de cable en marzo del año siguiente. Nadie de Welch se puso en contacto conmigo. Ni una queja, ni un correo, ni una carta. Como si nunca hubiera estado allí. Pero hace 2 meses estaba en un supermercado en Ohio, a 6 horas del pueblo, comprando pan. Levanté la vista de la estantería y al final del pasillo había una mujer bajita con una trenza gris mirándome. Cuando llegué al final del pasillo, ya no estaba. Puede que no fuera ella. Hay muchas mujeres con trenza gris, pero desde ese día vuelvo a comprobar el retrovisor cada vez que aparco. Trabajo de mantenimiento nocturno en un edificio de oficinas en el centro de Dallas. 41 plantas, 2 torres unidas por un vestíbulo. Mi turno empieza a las 10 y termina a las 6. Aire acondicionado, ascensores, luces, filtros, pequeñas fugas. Y una vez por noche, entre las 2 y las 4, tengo que hacer la ronda completa, planta por planta.
comprobar puertas, salidas de emergencia, ventanas, cuartos técnicos. Llevo casi 3 años haciendo lo mismo. Conozco el edificio de memoria. Podría recorrerlo con los ojos cerrados y decirte en qué pared hay una mancha vieja, qué extintor está un dedo torcido fuera de su sitio, qué puerta chirría cuando bajas la manija despacio. Esto fue en enero de 2022, segunda semana del mes, creo. La ciudad estaba fría por la noche, esa clase de frío seco que en Texas te sorprende porque no lo esperas. Yo iba con la camisa azul del trabajo, la linterna en el cinturón, la radio en el bolsillo del pecho, todo normal. Subí en el ascensor de servicio hasta la planta 22. La 22 es una planta rara. La mitad la ocupa un despacho de abogados, la otra mitad son oficinas más pequeñas que van alquilándose y quedándose vacías cada pocos meses. Salí del ascensor, giré a la izquierda como siempre y empecé a caminar por el pasillo probando puertas. 2210, cerrada. 2212, cerrada. 2214, cerrada. Y entonces vi la puerta. 2215. Me quedé parado en el pasillo un segundo o dos, no corriendo, no asustado, solo parado, mirando esa puerta con el número 2215 grabado en la placa de latón, exactamente igual que las demás placas del pasillo, misma tipografía, mismo tono de latón, misma pequeña muesca en la esquina inferior derecha que tienen todas las placas de este edificio porque las fabricó el mismo tipo hace 20 años. El problema era simple, esa puerta no existía, no es que yo no la recordara, es que yo pasaba por delante de esa pared todas las noches. Entre el 2214 y el 2216 había pared lisa, pintada en ese beige industrial que odio, con un enchufe a media altura que nunca funcionó. Yo había apoyado la mano en esa pared cientos de veces. Había apagado la linterna contra ella una vez que se me quedó encendida y no encontraba el botón. Sabía cómo sonaba cuando dabas un golpe seco con los nudillos. Hueca, pero hueca de tabique de yeso, no de sala. Y ahora había una puerta. Saqué la radio. Iba a llamar a Marcos, el compañero que está en la garita del vestíbulo por la noche, pero me detuve. Marcos es buena gente, pero es de los que se ríen. Si le decía por la radio que había aparecido una puerta en la 22, iba a escucharlo el turno entero y a la mañana siguiente lo iba a escuchar el jefe. Guardé la radio, me acerqué. La manija estaba fría, metal común, sin nada raro. La probé sin girarla del todo, solo un tacto para ver si cedía. Cedió, sin llave. Voy a admitir una cosa. Antes de abrir del todo, pegué la oreja a la puerta. Me sentí ridículo haciéndolo. Un tipo de 42 años pegando la oreja a una puerta como un niño. No se oía nada, ni aire, ni una radio, ni pasos. El silencio normal de un edificio a las 3 de la mañana, que no es silencio de verdad, porque siempre hay algo de fondo, el zumbido bajo del sistema de climatización, el crujido lejano de la estructura, cuando cambia la temperatura. Empujé. Un despacho, eso fue todo, un despacho corriente, de los que haya docenas en este edificio. Suelo de moqueta gris, paredes del mismo beige industrial del pasillo, una mesa de madera clara pegada a la pared del fondo, una silla de oficina con ruedas, girada hacia la puerta como si alguien acabara de levantarse de ella. Un teléfono fijo en la esquina de la mesa, negro, con el cable enroscado sobre sí mismo, y una ventana. La ventana daba al este, a la calle Comercio, y yo veía desde allí las luces del cruce con Field. Encendí la luz, funcionaba. Todo esto ya me estaba pareciendo mucho, pero fue cuando me acerqué a la mesa, cuando se me cortó algo por dentro. Sobre la mesa había un vaso de agua, un vaso de cristal, de los normales, medio lleno, y el agua era agua fresca. Se veía a simple vista. No había esa capa fina de polvo que aparece en la superficie cuando un líquido lleva días abandonado. No había marcas de evaporación en el cristal, esos anillos que se quedan cuando el nivel baja poco a poco. El agua llegaba limpia hasta un punto claro del vaso, como si alguien lo hubiese llenado esa misma noche y lo hubiese dejado ahí. Me quedé mirando el vaso más tiempo del que debería. No lo toqué. No sé por qué, pero no quería tocarlo. Salí del despacho.
cerré la puerta despacio. Terminé la ronda como si nada, aunque no me acuerdo bien de las últimas plantas. Al bajar al vestíbulo, Marcos me preguntó si me pasaba algo, que tenía cara rara. Le dije que dolor de cabeza. Me tomé un café malo de la máquina y me quedé en la garita con él hasta las 6. No volví a subir a la 22 esa noche, ni al día siguiente. Cambié un par de rondas con un compañero del turno de tarde que me debía favores. La segunda noche que tuve que subir, subí. Y la puerta seguía allí, y el vaso seguía allí, con el agua igual de fresca. Eso era lo que no me dejaba dormir. Un vaso de agua abandonado en un despacho cerrado no se conserva, se seca, se ensucia. No. Al tercer día me decidí. Fui a la oficina del administrador, en la planta baja, y pedí ver los planos de la 22. Le dije a la secretaria que necesitaba comprobar una salida de aire. Me pasó la carpeta sin mirarme mucho. Abrí los planos en la mesa de la sala de descanso. 2215. Estaba ahí. Estaba en el plano original de 2003, y en la revisión de 2014, y en la de 2019. Un despacho pequeño, 11 metros cuadrados, entre el 2214 y el 2216. Nunca había estado tachado ni marcado como suprimido. Simplemente estaba, y siempre había estado. Me costó digerirlo. Yo había caminado por ese pasillo miles de veces. Yo había apoyado la mano en esa pared, y sin embargo, en los planos, esa pared no existía. Había una puerta. Tardé un par de días más en atarlo todo. Hablé con la gente de mantenimiento diurno. Uno de los chicos nuevos, Iván, me contó de pasada que en diciembre habían venido unos operarios a abrir un despacho de la 22 que llevaba cerrado desde la construcción. Al parecer, nunca lo habían alquilado, nunca lo habían puesto en el mercado, y la empresa gestora había decidido por fin acondicionarlo. Tabique enrasado, moqueta nueva, pintura, marco de puerta montado desde dentro, colocado en la abertura, sellado con el resto del pasillo. Trabajo de 2 noches, según Iván, y a los operarios, dijo, uno de ellos siempre bebía agua de vaso, no de botella, y se le olvidaba recoger. Escribí a la empresa gestora un correo corto, sin drama. Les dije que como responsable de la ronda nocturna necesitaba estar avisado cuando se abre un espacio nuevo en el edificio, aunque no sea alquilado, porque en mi trabajo cualquier puerta nueva es una puerta que hay que revisar. Y les dije, sin acusar a nadie, que llevaba 3 años trabajando allí y me había llevado un susto tonto por no saber que ese despacho existía. Me contestaron a las pocas horas. Me pidieron disculpas, reconocieron que había habido un fallo de comunicación entre el departamento de obras y el de mantenimiento nocturno. Me aseguraron que a partir de ese momento, cualquier intervención en el edificio pasaría también por mi turno. Firmaba una tal Verónica, de administración. Acepté las disculpas, contesté que sin problema, y aún así, durante los meses siguientes, cuando hacía la ronda de la 22, giraba a la izquierda como siempre, comprobaba el 2210, el 2212, el 2214, y cuando llegaba al 2215, seguía derecho. Ni siquiera lo miraba de frente. Sabía que estaba cerrado con llave. Sabía que dentro no había más que una mesa, una silla, un teléfono. Sabía que el vaso ya no estaba. Se lo había llevado un operario de la limpieza en algún momento de enero. Lo sabía, y aún así, ese trozo de pasillo lo caminaba un poco más rápido que el resto, con la linterna baja y sin apuntar a la puerta. Duró hasta la primavera, más o menos. En abril ya lo revisaba como cualquier otro despacho. En mayo ya no me acordaba. Pero durante enero y febrero, si alguien me hubiera preguntado qué era lo peor del edificio, no habría dicho el sótano, no habría dicho la escalera de emergencia de la Torre Sur, no habría dicho la sala de calderas, habría dicho una puerta que estaba en los planos desde el principio. Aquella noche de noviembre de 2021, yo estaba en un sector del Big Cypress, en el suroeste de Florida. Llevaba 3 años trabajando con búhos, sobre todo el búho listado, y esa temporada mi proyecto era grabar vocalizaciones nocturnas en corredores de vegetación densa. En la práctica es plantarte con una grabadora, un micrófono parabólico y una silla plegable en mitad del monte. Y esperar. Me gustaba trabajar sola, siempre me gustó.
En la universidad me decían que era raro que una mujer se metiera de madrugada en zonas así, pero honestamente el peligro real, para mí, siempre habían sido las serpientes y no las personas. Nunca había tenido un problema en 5 años. Esa noche entré al sector a eso de las 10. Por el camino de servicio del lado este, dejé la camioneta cerrada a unos 800 metros del punto de escucha. Caminé con la linterna de cabeza en rojo, muy tenue, para no espantar nada. Mi punto era un claro pequeño rodeado de pinos y palmeras enanas, con un tronco caído que me servía de banco. Ahí monté todo. A la medianoche ya tenía 2 vocalizaciones limpias de búho listado y una respuesta de otro macho, más lejos. Iba bien. La grabadora, una Zoom H6, marcaba nivel bueno. Había un poquito de viento del norte, la humedad se te metía en la ropa, olía a musgo y a agua estancada, un olor que ya me era familiar, casi doméstico. Alrededor de la 1:30 empecé a sentir esa cosa que a veces pasa en el monte. Silencio, no un silencio raro de película. Un silencio biológico, las cigarras, los grillos, hasta las ranas del charco. Todo bajó como si alguien le hubiera girado una perilla. Yo lo había vivido antes cuando pasaba un caimán grande, o un puma, muy raro pero pasa. Puse las manos en las rodillas y esperé. No quería moverme y arruinar la grabación. Y entonces oí lo otro, voces, muy bajas. Al principio pensé que era el viento entre las hojas de las palmeras, esa vibración seca que a veces engaña. Pero no, eran voces humanas. No podía sacar palabras completas, pero había cadencia, había respuestas cortas entre 2, 3 personas distintas. Venían del oeste, del lado donde no había camino oficial, del lado donde no debería haber nadie a esa hora. Mi primer pensamiento fue, turistas perdidos. En Florida pasa, gente que se sale de una ruta marcada al atardecer y termina caminando sin saber dónde está. Pero los turistas perdidos gritan, tienen linternas y las mueven en todas direcciones y se pelean entre ellos porque nadie quiere admitir que se equivocaron. Estas voces no eran así, estas voces estaban controladas. Apagué la luz roja de la frente, muy despacio, con la mano encima para que ni siquiera el reflejo saliera. La grabadora la dejé andando, porque bajarla habría hecho un clic y en ese momento cualquier sonido mío me daba miedo. Me deslicé del tronco al suelo y me metí detrás de un grupo de palmeras enanas, agachada, con la mochila entre las piernas. Las voces se acercaron. No caminaban como gente perdida, caminaban rápido. Ese es el detalle que todavía me cuesta explicar bien. Iban rápido en un terreno donde tú, si no lo conoces, tropiezas cada 3 pasos. Yo, que llevaba años entrando a ese sector, no me atrevo a caminar rápido de noche sin luz. Ellos sí. Los vi salir de entre los pinos a unos 15 metros. Fila india. Empecé a contar sin querer. Es una manía que tengo por los censos de aves. 1, 2, 3, 4. Al llegar a 6, dejé de sentir las piernas. Al llegar a 10, me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración desde hacía demasiado y solté aire por la nariz muy despacio para no hacer ruido. 12 personas, todos con ropa oscura, no camuflaje militar, ropa oscura normal, pantalones largos, sudaderas con capucha, gorros. Algunos llevaban mochilas grandes, tipo mochila de camping, muy cargadas. 2 de ellos, en el medio de la fila, cargaban entre los 2 algo más largo, envuelto en tela o en plástico grueso. No lo pude ver bien. No iba a pesarles poco. Se les notaba en cómo doblaban las rodillas. Ninguno tenía linterna, ninguno, ni siquiera una de esas rojas, nada. Y no hablaban entre ellos mientras avanzaban. Las voces que yo había oído antes eran de más lejos, cuando todavía se estaban organizando o pasando por algún punto donde podían hablar bajo. Ya en la fila, iban en silencio y el que iba adelante hacía un gesto de vez en cuando con la mano derecha, un movimiento corto, como marcando el paso. Pasaron a unos 4 metros de donde yo estaba. 4 metros. Yo podía oír la respiración del que iba en séptimo lugar, un tipo más alto que los demás. Podía oír el roce de una correa de mochila contra la tela.
Podía oír, muy claro, el chasquido de una hoja seca bajo la bota de la mujer que iba en tercer lugar, porque una de las siluetas tenía el cabello recogido en una trenza que le salía por debajo del gorro. No me vieron. Yo estaba agachada en las palmeras, con la cara pegada al suelo, oliendo tierra mojada, y por algún milagro no me vieron. Llegaron al final del claro. 11 ya estaban entrando otra vez en la línea de pinos del lado sur. El 12avo se detuvo. No fue un tropiezo, no fue que se le cayera algo, simplemente paró, en seco, todavía dentro del claro, con las botas alineadas, y giró la cabeza, miró hacia atrás, después miró hacia los lados, y después, muy despacio, giró el torso entero hacia donde yo estaba. No sé cuánto duró. 10 segundos, 20, no lo sé. Yo tenía la cara contra la tierra y solo un ojo abierto, mirando por debajo de las hojas. Él no tenía linterna, así que yo no le veía la cara, solo la silueta, y la silueta estaba orientada exactamente hacia mi grupo de palmeras, como si supiera que había algo, no que hubiera visto, sabido. En algún momento del silencio, uno de los de adelante, ya dentro de los pinos, hizo un ruido corto con la boca, tipo chasquido, un sonido de llamada, muy bajo. El 12avo tardó un segundo más. Después giró y siguió caminando, tranquilo, sin apurarse, y se metió entre los pinos con los otros. Yo no me moví. No me moví cuando dejé de oír pisadas. No me moví cuando volvieron las cigarras, poco a poco, primero una lejos y después las de cerca. Me quedé ahí, agachada, con las manos en la tierra, respirando por la boca abierta para no hacer ruido de nariz. Sé que estuve así mucho tiempo porque cuando por fin miré el reloj, eran casi las 4. Salí en dirección contraria, es decir, hacia el este, no hacia el camino de servicio por donde había entrado, sino cruzando monte hasta la carretera secundaria. Fueron como 2 kilómetros. No encendí la luz roja hasta que ya vi el asfalto. Me arañé los brazos con las palmeras enanas y no me di cuenta hasta que llegué a la camioneta y vi la sangre seca en la manga. Manejé a casa despacio. No sé por qué despacio. Ya en casa escribí 2 correos. Uno a la oficina de manejo del refugio, con las coordenadas exactas del punto de escucha, la hora de entrada, la hora aproximada del paso de la fila, la dirección desde donde venían y hacia dónde iban. El otro a un contacto que tenía en la patrulla fronteriza, porque una amiga me había pasado el correo por otro tema y esa noche me acordé. No conté que el último me había mirado. No sabía cómo explicarlo sin sonar exagerada. A los 3 días me llamó una persona del refugio. Me pidió que repitiera todo por teléfono. Me preguntó si había grabado algo. Le dije que sí, que tenía audio de la parte previa, aunque las voces salían muy bajas. Me pidió el archivo. Se lo mandé. Un mes después salió una nota corta en un periódico local sobre un operativo conjunto en un sector del oeste del refugio. No decía dónde exactamente. Hablaba de una ruta de tránsito irregular, usada de forma repetida, con hallazgo de material y evidencia de paso frecuente. A mí, en las llamadas siguientes, no me dijeron qué habían movido por ahí. Me agradecieron el reporte y me pidieron que si volvía a ver algo así, no me acercara, no grabara, no hiciera nada, solo saliera y llamara. Sigo trabajando en el refugio. Sigo con búhos. Cambié de sector. En el sector del este ya no entro de noche. Es una decisión práctica. Yo sé lo que pasa cuando alguien camina rápido en la oscuridad y no necesita luz para saber por dónde va. Alguien le enseñó ese camino y alguien se lo enseñó muchas veces. Y el último de la fila, el que se giró, no me vio. Estoy segura de que no me vio, pero se detuvo. Gracias por tu tiempo y por acompañarme hoy. Cuéntame cuál historia te pareció la más interesante y no olvides revisar los demás videos para seguir descubriendo nuevas historias. Hasta la próxima.